Contradicciones Podcast con el obispo Robinson Rosario. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, su hermano y amigo obispo Robinson Rosario, y hoy estamos en una nueva Contradicciones Podcast. Hoy estamos muy contentos de tener grandes amigos con nosotros que van a compartir junto con nosotros un tema muy especial: las contradicciones en la consecuencia de vivir en la carne. Tenemos dos invitados especiales desde la ciudad Camden, New Jersey. Nuestro hermano pastor y amigo Joel Espinal. Dios te bendiga, varón. Dios le bendiga, un gusto estar aquí reunido en la casa de mi buen amigo el obispo Robinson. Mi nombre es pastor Joel Ocali Espinal y vamos a estar dialogando de las contradicciones de vivir en la carne y en el espíritu, y vamos a estar indagando sobre este tema. Qué bueno, estamos súper contentos que tenemos al pastor Joel Espinal. Estamos muy agradecidos. No me la vamos a dar un aplauso a Dios. También tenemos al evangelista Domingo Mateo, conocido como Blue, con nosotros. Siervo, saluda a la iglesia. Mi nombre es Domingo Mateo, evangelista para la gloria y para la honra del Señor. Vamos a tocar el tema de Efesios capítulo 6, la consecuencia de vivir en la carne. ¿Cuál es la consecuencia de vivir en la carne? Dios me le bendiga. Qué bueno, hoy tenemos dos invitados y estaremos hablando y abundando sobre este tema. Recordándole siempre que se suscriba a nuestro canal, que le dé me gusta, que comparta con alguien el contenido de Contradicciones Podcast. Estamos súper contentos y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las contradicciones que hay en vivir en la carne. Por ejemplo, una gente que vive en la carne, ¿qué puede pasar, Pastor Joel? Una gente que vive en la carne, ¿cómo? Una gente que vive en la carne, una gente que está completamente desconectado con el mundo espiritual porque quiere satisfacer los deseos de la carne. Entonces la Biblia dice que los dos se oponen, son dos reinos. Hay un reino espiritual y hay un reino carnal, y entonces se opone porque la carne quiere lo que es bueno para la carne. Como hay un eslogan de los satanistas que se dice: haz como tú quieras ser. Pero nosotros sabemos que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que someter la carne, porque la carne para nada sirve completamente. Exacto, es un problema serio. Hay mucha gente que hoy en día están viviendo consecuencias funestas y dificultosas porque un creyente que se declina a obedecer o a darle deleite a los apetitos de la carne es un creyente que va a arruinarse espiritualmente hablando y que no va a tener éxito a nivel ministerial. Háblanos de eso. ¿Tiene que ver mucho, Domingo, el éxito de un cristiano, su estabilidad carnal o espiritual? Vamos a ver. Muchísimo, varón de Dios. Yo diría que nosotros como cristianos no podemos darle todo gusto a la carne. No podemos darle todo gusto a la carne. Es como dijo el apóstol Pablo, que los deseos de la carne, ¿dónde nos lleva? Los deseos de la carne nos lleva al mundo. Entonces, a la muerte espiritual. Porque los deseos de la carne es muerte espiritual. El apóstol Pablo le habla a los Filipos, y le habla también a la iglesia en Corintios. Le habla de esto. Él le habla que no se llevan, porque los deseos de la carne, ¿qué es lo que quieren? Deseo de la carne. Y el espíritu quiere el deseo del espíritu. No se pueden llevar. No hay una combinación. Una combinación. Están impuestos. Cada uno está jalando para su lado, tiene su forma, su estilo. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, para los que andan, oiga bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, estar en Cristo Jesús es una cosa, pero estar en Cristo Jesús andando en la carne y andando en el Espíritu. ¿Tú sabías que tenemos mucha gente estando en Cristo Jesús, andando en la carne? ¿Cómo se puede, vamos a decir, observar un cristiano que está en Cristo Jesús y anda en la carne, pastor?
¿Cómo se puede observar? Se puede observar. ¿Qué Es puede, que usted puede observar? es que la Biblia dice que el árbol tiene que producir fruto. Entonces, cuando tú andas en la carne, tú produces los frutos de la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? Los chismes, los pleitos, la falta de oración. Cuando una gente no anda de acuerdo con el Espíritu, uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque esa gente ni pueden mirarlo a uno a los ojos. Venía yo hablando con el reverendo Blue. No te pueden ni mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo la carne. Cuando tú eres cristiano y, por ejemplo, este es el primer problema, y tú no oras, tú no te levantas a orar, tú dejas que la carne te domine. Podemos ir a los textos bíblicos cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, cuando iba a ser entregado. Los discípulos, ¿qué seguían haciendo ellos? Se seguían durmiendo. Y entonces Jesús le dijo, ustedes no pueden orar ni una hora. Entonces la carne en ese momento lo estaba dominando, porque la carne te puede conducir al pecado, y también la carne te puede conducir a que tú le dejes de servir a Dios, a que tú no leas la Biblia. Yo no tengo deseo de leer la Biblia. Yo no tengo deseo de orar. No tengo deseo de ir a la iglesia. Son problemas que son con la carne. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que someter la carne. Porque ¿qué dice la Biblia? Someteos a Dios. Entonces nos tenemos que someter a Dios en cuerpo y alma, y hacer lo que dice Pablo en el libro de Corintios, que tenemos que presentar vuestro cuerpo un sacrificio vivo. Y entonces eso incluye la carne. Porque si no presentamos la carne, para mí, pienso yo, no sé, que el peor enemigo que tenemos no es Satanás, es la carne. El peor enemigo que nosotros tenemos es la carne. La carne es el peor enemigo. Bueno, los pecados de la carne en la Biblia, en sentido negativo, las inclinaciones terrenales o corruptibles de la carne se manifiestan, como lo había señalado Pablo en el libro de Romanos, entre los años 50 al 56. El apóstol Pablo habla de la fornicación, la lascivia, la hechicería, el odio, la discordia, el celo, la ira, la rencilla, las disensiones, las divisiones, la envidia, el homicidio. Oye bien, todo el cristiano, Blue, que ande viviendo ese tipo de vida, es un cristiano que está en la carne totalmente. Está muerto. Y ustedes saben que tenemos mucha gente que está en la iglesia que tiene odio. Habla, que ustedes son los invitados. De eso mismo era que te iba a hablar, la falta de perdón. Cuando tú no perdonas, Jesús no puede seguir caminando contigo. Cuando está esa falta de perdón, porque hay muchos cristianos que dicen, yo perdono, pero no olvido. Y entonces, ¿qué clase de perdón es ese? Porque si tú perdonaste, tú tienes que olvidar. Entonces esos son los frutos de la carne. Y más tarde yo sé que vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu. Entonces cuando tú ves a un cristiano que no perdona, que está lleno de odio, que está lleno de ira, tú dices, esos frutos están viniendo de la carne. Ahí no se ve fruto. Es como Jesús cuando se iba caminando y fue a comer del árbol de la higuera. Entonces vio que no tenía fruto, lo maldijo, ¿no? Entonces hay muchos cristianos que tienen mucha hoja, pero no tienen fruto. ¿Por qué? Porque son unos carnales, son unos carnívoros. Amén. Bueno, donde hay odio, discordia, celo. Tú sabías que existe mucho celo ministerial. Eso es un fruto de la carne. Tú sabías que existe el celo ministerial, y hasta líderes cristianos. Hasta líderes cristianos tienen celo ministerial. Así es. Porque Dios te está usando, o porque Dios te está llevando a otro nivel de gloria, o porque Dios se está manifestando a través de ti. Hay líderes que buscan toda la forma de que eso no se produzca, ni eso se desarrolle. Es un líder carnal. Pastores carnales, que cuando ven que tú estás desarrollándote, ¿entiendes? Utilizan esa obra de la carne, el celo, y comienzan a levantarse en contra tuya, comienzan a hablarle a otro mal de ti. Hay gente que son experta hablando mal de otro. Esos son frutos y obra de la carne. Vamos a ver, mi hermano. Por ciertamente. Hable duro. Cuando yo me convertí, el apóstol Rafael Calderón, cierta persona vino del pastor Calderón, porque mucha gente que me conocía, ahí está el pastor Luis, que me conocía, y a la semana de yo convertirme, él me invitó a su iglesia, porque él sabía de dónde Dios me había sacado, y él sabía que el arrepentimiento mío era original. Entonces, era del Espíritu. Era genuino. Y la gente fue ante el pastor y dijeron, este muchacho tiene 1 semana, 2 semanas que se convirtió, y ya está dando testimonio en la iglesia. Usted tiene que pararlo, para que él no siga dando su testimonio. Y sin embargo, el apóstol Rafael Calderón, yo estoy seguro que él va a ver este video, porque tú me lo vas a mandar a mí, yo se lo voy a enseñar a él.
él escribió un libro donde habla de mi testimonio. Me puso Daniel en el libro, descendiendo el fuego del Espíritu Santo. Si tú consigues ese libro, bueno, si yo lo tengo, yo te lo voy a mandar. El pastor habla de mi testimonio, cómo Dios me jaló, siendo yo un hombre de la calle, teniendo un negocio, teniendo una discoteca, frente a la iglesia. Y de ahí me sacó el Señor. Siendo narcotraficante, de ahí me saca el Señor. Y de ahí comienzo, a las 2 semanas que el Señor me saca, comienzo a dar mi testimonio a muchos pastores que me conocían, que sabían que el llamado mío era original, era de Dios. Entonces comenzaba mucho en la iglesia a decirle al pastor que no, que tenía Dios que estar un tiempo sentado, porque no, eso tiene que comenzar a dar fruto. Daddy Yankee está dando fruto. Y no tiene mucho que se convirtió. No tiene mucho que se convirtió. Y Ya está fruto predicando, bueno. y fruto bueno. Sí. Existen muchos cristianos espirituales y existen muchos cristianos carnales. Amén. Millones de cristianos que viven en la carne y una vida sin compromiso con Dios. El cristiano carnal no tiene compromiso con Dios. Así es, varón. No le importa la cosa de Así Dios. así va. No valora la cosa de Dios. La cosa de Dios la trata como basura. Amén. Viene a la iglesia cuando le da la Cuando le gana. da la gana. Se queda cuando él quiere. Asiste es. cuando él quiere. No tiene compromiso. Con Dios, así Vive es. una vida engañado por el enemigo. Amén. Llevando un cristianismo light. Pero ustedes no quieren hablar. Vamos, que ustedes son los invitados, No, que pastor. cuando estaba hablando Blue, me estaba recordando el testimonio de Pablo, que Pablo era un hombre carnal que perseguía y mataba a la iglesia, y de repente cuando él tiene ese choque espiritual con Jesús en el camino, cuando iba para Damasco, entonces la gente estaba confundida porque dice, ese hombre era que andaba persiguiendo, era que no estaba matando a nosotros, pero ahora vemos un Pablo completamente cambiado, que ha sido lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar el evangelio, y todo el mundo estaba, me imagino que con Blue fue así, pero ese hombre no estaba en la calle, ese hombre no era el dueño de la discoteca, y míralo, ahora está yendo a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Y la gente comienza a hablar, ¿y cuánto va a durar él en la iglesia? ¿Se va a caer? ¿Va a seguir? Pero no, el hermano Blue ha seguido peleando la buena batalla, porque ha decidido decirle sí a Dios y no al mundo. Amén. Es un asunto de sacrificio. Sacrificio, Porque es tiene que para haber un sostenerse sacrificio. espiritualmente hay que sacrificarse. Claro. Hay que Y hay que sacrificarse. aprender a vivir para Dios. ¿Sabía que hay mucha gente que no saben vivir para Dios? La existencia del cristiano, por ejemplo, en su vida espiritual depende mucho de los sacrificios. El vivir en la carne te condena a una vida miserable y a una vida de fracaso. Así es, varón. Un cristiano carnal es un fracasado. ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente que te dicen, no, es que yo soy pecador. Entendemos que tú eres pecador y que tú vives en un cuerpo de pecado. De pecado. Pero el mismo Cristo enseñó y los apóstoles, y hay mucha evidencia bíblica y testimonio de hombres que en tiempo presente se han negado a las cosas incorrectas y han decidido vivir para Dios. Amén, así El es. cristiano tiene que aprender a decidir vivir para Dios. Y vivir para Dios cuesta. Aprender a decirle que no a las cosas que a usted y a mí nos gustan. Usted sabe las cosas que yo he tenido que decirle que no. Así es, varón. A las ofertas. Me acuerdo yo una vez allá en Santo Domingo. Estaba yo pasando un tiempo bien difícil. Y me escribe por Facebook una muchacha. Eso hace aproximadamente 15 años. O no, 15 años no. Como 11 años por ahí. Me escribió una muchacha por Facebook. Y me dijo, hola manito, ¿cómo tú estás? 11 años por ahí hace. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? Y cuando yo veo, digo, ¿y quién eres tú? Me dice, nosotros estudiamos juntos. Yo soy fulana. ¿Tú no te acuerdas de mí? Y yo me acordé de, sí, ¿cómo tú estás? Me dice, mira, yo ando por aquí. Yo vivo en Suiza y ando por aquí. Y yo ando buscándote a ti porque yo quiero estar contigo. Tú me hace falta. Yo ando con 10,000 euros. Y yo te lo voy a dar todo porque yo quiero que tú andes conmigo. Oye eso, un tiempo difícil, Qué un tiempo oferta. difícil. ¿Qué oferta? Cuando ella me dijo eso, mire, yo le dije, mire señorita, usted está hablando con el hombre equivocado. Amén. El cristiano tiene que aprender a tener principio, aprender a tener carácter. Y también te voy a decir, Robinson, que tal vez en ese momento tú tenías una necesidad, que tal vez Sí, porque necesitaba dinero, porque el enemigo se aparece. Él sabe trabajar ahí en esos es cuando momentos. tiene la necesidad. Exclusivo. ¿Cuándo fue que se le apareció a Jesús? Cuando había una necesidad. Cuando tenía una necesidad, se le apareció. ¿Para qué? Para que tú cayeras. Entonces, yo estaba escuchando un testimonio de un varón que estaba diciendo que él estaba con una mujer y entonces ella de repente
lo dejó en el altar y no se quiso casar con él. Entonces, ¿qué hace mucha gente cuando van a la iglesia y están con una persona? Ah, si ese no es, me voy de la iglesia, y dejan a Dios y lo abandonan. ¿Por qué? Porque siguen los deseos de la carne, quieren complacer los deseos carnívoros que tienen vuestras armas. Un hombre y una mujer de Dios no deja a Dios por un hombre. Ni una mujer de Dios deja a Dios por un hombre. Ni un hombre deja a Dios por una mujer. Hay mucha gente que viven fracasando a nivel matrimonial, pero han fracasado a nivel matrimonial, pero no han fracasado a nivel de su relación con Dios. Vamos a ver, ministro. Ministro, floje fuego ahí, Blue. Yo digo que el cristiano peca por accidente. El cristiano no practica el pecado. No planifica. No planifica el pecado. Nosotros podemos pecar por accidente. Son humanos. Me recuerdo yo que yo llevaba un año en el evangelio y me vino una oferta como te vino a ti, pero a mí me vino más fuerte porque Dios me sacó del narcotráfico. Tú sabes que cuando uno se convierte, uno tiene que dejar todo. Yo tenía una discoteca, renunciar a todo. Yo tenía una discoteca y yo debía de la discoteca. Entonces, a yo venderla, se descontaron de ahí mismo. Todo lo que debía. Y no me quedó mucho, pero ya tenía como un año y pico. Tenía carro y yo tenía que pagar carro, tenía muchas cosas. Y me vino una oferta de un colombiano, y él vivía en Miami, y él supo que yo me convertí al Señor y todo, y entre veces me llamaba, y yo lo llamé, una vez me llama él, digo, la cosa me está yendo difícil, me recuerdo yo que me mandó un muchacho y me regaló $2,000, me mandó a dar $2,000, y después como a las 2 semanas, me dice, Blue, yo voy a mandar una mercancía para Nueva York, si tú quieres, como va a bajar va a bajar de allá de Miami, yo le digo a muchos que se paren en Cande y que te den 50 y tú te buscas 3,000 pesos en cada uno y nadie tiene que saber que tú en la iglesia lo puedes hacer. Nadie tiene que saber que tú estás en ese negocio. Tú vienes, solo da a la gente. Wow. Eso fue una estrategia. Eso fue una estrategia de Satanás. Y me quedo yo pensando, pero me agarró unos momentos difíciles. Unos momentos difíciles, porque cuando tú vienes a los caminos del Señor, que tú lo tienes todo, que tú estás dispuesto a gastar 5,000 y 10,000 pesos en una semana, porque yo me ganaba 20 y 25 semanal. Entonces yo lo gastaba, me iba para los casinos, me iba para La Vega, me iba para la Ticina, me iba para de todo. ¿Tú me entiendes lo que es? Entonces yo viví una vida de millonario. Exacto. Cuando me vino esa oferta, yo le dije, dame un tiempo para yo pensarlo, le dije, yo te llamo mañana, dame un tiempo. Y yo lo llamé en la noche. Le dije, está bien. Le dije así mismo, le dije, está bien, tráeme los 50. Cuando ahí está el pastor que va a ver esto, el pastor Rafael Calderón. A las 6 de la mañana se me aparece el pastor mío, el apóstol mío, Rafael Calderón. El Señor no lo deja dormir, que estamos aquí, que el Señor sabe que no estoy mintiendo. Está viendo eso. Pasa el apóstol El espíritu. y me toca en la puerta. Me dice, hermano Domingo, el Señor no me dejó dormir. ¿Qué pasa, Domingo? Lo que usted va a hacer, no lo haga. Wow. Me fui en llanto, me fui en lágrimas. Ahí con él oramos y le conté a él. Me dice, eso es un ataque de Satanás. Yo cumplí como me dijiste a decir, oramos ahí, que sé yo qué, varón. Y cuando llegó el chamaco, cuando eso, nosotros usamos unos vipes. Yo no sé si tú te recuerdas. Sí, lo viste. Sí. Usamos unos vipes, me pone la clave. El tipo va bajando por la salida, viene por la salida, ya va a salir a 4 para que se junte para entregarte. Y yo le digo, no. Dile que siga para Nueva York, que no lo va a hacer. Varón, te digo, el cargamento venía ya seteado. El tipo lo que estaba haciendo era que te dejaba a ti, como 10, 15, 20, pero te lo dejaba y al ratico venía la policía y te cogía. Te dejaba a ti y él se iba, pero al ratico venía la policía y te agarraba con eso. Era entregando planificado. Planificado. Y cuando a los 3, 4 días que yo supe eso, yo me puse a llorar, varón. Dios te libró. Dios me libró. Lo que pasa es que el enemigo te dice lo que tú te vas a ganar, pero no te dice que te van a dar 50 años de No te dice cárcel. la consecuencia. No te dice la consecuencia de eso. Eso iba a venir serio. Eso iba a venir seguro. Por eso es que, mire, fíjese que la gente carnales son gente bien argumentada. Terco. Escuchen, la gente carnales son argumentadas y tienen estrategia para legalizar su mundo de carnalidad. ¿Me entendiste? El argumento del tipo de personas son de gran peso debido a que es una gente tibia espiritual. Y como es tibio, tiene una denotación de un descuido de su vida. La palabra de Dios puede transformar donde quiera que usted esté, pero si usted tiene convicciones erradas, usted no va a ser transformado. No, jamás.
Entonces hay mucha gente carnal en la iglesia, lleno de problemas por dentro, que no reciben transformación porque ya ellos tienen una convicción de ellos mismos. De ellos mismos, ¿eh, pastor? Amén, amén. Y yo estaba pensando en el Antiguo Testamento, en Balaam, que era un profeta, ¿tú me entiendes? Que aunque él no era judío, era un hombre que Dios lo usaba en la profecía. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Balaam a que se le llenara los ojos? El rey le mandó a ofrecer presente, le mandó a ofrecer oro, le mandó a ofrecer todo lo que quería. Entonces, ¿qué iba a hacer Balaam? Iba a maldecir el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel no puede ser maldecido. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando llegó allá, en vez de maldecirlo, tuvo que bendecirlo. Gloria a Dios. Porque Dios se metió en el asunto. Y así es que va a venir la tentación con la carne. Va a venir con algo siempre. Va a venir con una mujer, va a venir con dinero, va a venir con fama, va a venir con alguna tentación que tú eres atraído. Porque nosotros somos atraídos al pecado por nuestra propia concupiscencia, ¿no? Entonces la carne es decaída, como dijo el rey David. En pecado fue concebido y en pecado nací. Entonces nosotros tenemos ese pecado natural, que la carne lo que quiere es separar el pecado, pero entonces el espíritu nos quiere conducir a Dios. Entonces ahí es que tenemos ese problema. Y ahí fue que ese profeta, podemos decir que adentro de la iglesia aparecen hombres que han cogido la palabra y han cogido a hacer un comercio. Amén. Entonces han cogido la palabra. Entonces tú ves que estos predicadores, no, que tú me tienes que dar esto, que tú me tienes que dar lo otro. Pero ahí no está obrando el espíritu. Ahí se fueron para la carne ya. Y ya yo lo que quiero es reunirme con hermanos que estén en el espíritu y que no sean unos carnívoros. No, que tú tienes que darme esto. Cuando Jesús tenía casa, ¿dónde Jesús dormía? ¿Dónde Jesús comía? Él cobraba. No, porque esto es algo gratis que el Señor nos ha dado. Da por gracia lo que gracia tú has recibido. ¿Qué usted piensa de esto, Pastor Robinson? Mira, que la vida en Cristo no permite la frialdad. Y un cristiano carnal es un cristiano frío. En Cristo no se permite la frialdad ni la tibieza. Amén. O usted está caliente o usted está frío. No está frío. No Una tibio. de las dos. No tibio. Hay que decidirse. La invitación de nosotros, ministros, que estamos aquí con ustedes en esta hermosa tarde, es que usted se preocupe a usted renunciar a eso que lo está gobernando, a eso que lo está manipulando, a eso que lo está llevando a una vida de pecado. Podemos ser hombres y mujeres espirituales. ¿Quién dijo que no? Claro, Podemos andar agradeciendo a Dios, viviendo para Dios y sometiéndonos a Dios por encima de todas las cosas. ¿Quién dijo que no? Claro Se que sí, puede, claro que sí. pero hay que poner de nuestra parte. Hay que aprender a renunciar, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a tener carácter decisivo para vivir una vida agradable a Dios, y nosotros vamos a ver la recompensa de esto. Así que para cerrar ya la transmisión de hoy, quiero hacerle una pregunta para lo último de esta transmisión hoy, de las consecuencias de vivir en la carne. Pastor, su último mensaje a nuestros seguidores para que no vivan en la carne. Mi último mensaje es que nosotros debemos decidir vivir una vida que sea una vida espiritual. Gloria a Dios. Me da pensamiento de Abraham, que tuvo 2 hijos, pero el hijo de la esclava tuvo que ser echado fuera porque no era hijo de la promesa. Lo que vamos a heredar, vamos a ser los hijos espirituales, que vamos a heredar lo que es el paraíso, amén, lo que es estar con el Señor, porque nosotros estamos luchando en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, donde yo me voy, le voy a preparar morada para donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida consagrada, preparándonos para llegar para la ciudad celestial que está en el cielo, porque el premio no está aquí en la tierra, amén. El premio está cuando lleguemos allá al cielo, que el Señor nos diga, lo hiciste bien, entra al gozo, al reposo. Eso es lo que yo quiero escuchar, varón, y por eso que yo quiero seguir viviendo una vida en el Espíritu. Amén. Mi hermano Domingo Mateo, su último mensaje. Como dijo el profeta, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo le doy gracias al Señor porque me ha puesto este hombre. ¿Qué tiempo tenemos nosotros yendo a la iglesia, yendo ahora a las 5 de la mañana? Digo, tú vas a las 5, pero yo estoy a las 4 de la mañana, estoy de 4 a 6 todos los días. Yo tengo ya como 7 años. Orando como 2 años. Tú tienes 2 años conmigo. Yo cumplí 7 años orando de 4 a 6. Y eso ha sido que me ha fortalecido en el evangelio. La oración. La oración. Porque el cristiano que no ora no va para ninguna parte. Entonces tu consejo es que oren. Que oren. Entonces,
vamos a darle la conclusión ya para darle despedida porque ya hemos hablado muchísimas cosas. Y yo sé que con estos argumentos la mentalidad de quien escucha este programa será impactada. Amén. La carne no posee mucha disposición para obedecer a Dios. La carne no quiere obedecerlo. A veces pensamos que podemos guardar el mandamiento y seguir viviendo en la carne. Es imposible. O vive para Dios o vive para la carne. Es una decisión. O en otras ocasiones doblamos rodillas, no nos levantamos, seguimos en el pecado favorito que tenemos. Es necesario que oremos sin cesar, que ayunemos, que tengamos devocional diario, que asistamos a la iglesia. Le voy a decir algo, si usted no asiste a la iglesia, usted no va a ser un cristiano fortalecido y un cristiano eficiente, un cristiano maduro. Tiene que asistir a la iglesia, tiene que ir a la iglesia, tiene que ajustarse con sus hermanos para vencer los apetitos de la carne. La carne no recibe el poder justificador de Cristo. Cuando un cristiano vive en la carne, no goza del perdón ni de la gracia de Dios. Así que preocúpese por su salvación. Le damos muchas gracias al pastor Joel Espinal y al ministro Domingo Mateo. Quiero que le demos un aplauso a Dios por ello, que hoy estuvieron con nosotros en Contradicciones Podcast. Así que suscríbase al canal, comparta con alguien y que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Contradicciones